Ya estamos listos. Esto es Los libros tienen la palabra, el podcast de la Dirección de Editorial de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Perspectivas, ideas inspiradoras e historias de las voces que construyen el panorama científico y cultural de la actualidad. Comenzamos. Bienvenidos a Los libros tienen la palabra, este podcast de la editorial de la UAS que tenemos aquí bajo la sede de Radio UAS. Gracias pues a nuestros anfitriones y muchas gracias también a Beatriz Reyes Cano y a nuestro profesor, mi profesor Javier Velázquez, que se encuentran con nosotros pues para hablar acerca de estas últimas publicaciones, que en el caso de la maestra Beatriz Reyes Cano pues tenemos, Diablo Diablito, y en el caso del profesor Javier tenemos una antología de ensayos de Oscar Liera, la autoridad castigada, y donde estaremos platicando durante la siguiente, no sé si es media hora o es una hora, pero estaremos aquí muy tranquilamente platicando sobre eso porque tenemos muchas preguntas. Y es que, bueno, ¿mande? 50 minutos, excelente. Bueno, es que en las últimas semanas tuve la oportunidad de tener acceso a sus libros, que realmente disfruté mucho. Bueno, para comenzar un poquito acá de qué estamos hablando, de qué vamos a trabajar el día de hoy, estamos trabajando con dos autores de aquí, de nuestra región, y que están trayendo libros que justamente tratan temas de la región o tratan temas de otros autores, en el caso del profesor Javier, que escribieron desde la región de Sinaloa, que escribieron desde la realidad de Sinaloa, y que es lo que queremos comentar el día de hoy. Entonces, para comenzar, me gustaría primero ir con la profesora Beatriz, que nos tiene una obra que en realidad disfruté mucho, incluso si no lo esperaba. No había considerado esta obra hasta que la tuve en mis manos y creo que fue muy edificante cuando comenzamos a trabajar o comencé a hacer la lectura de la obra desde el prólogo, cuando estamos presentando la región como tal, pero cuando entras a la obra ves que la región no solamente es un aspecto de la configuración del lugar donde ocurre la historia, sino que incluso los personajes, las acciones, las situaciones que se presentan nos hacen muchas referencias a cosas con las que podemos reconocernos. Entonces, desde ahí me gustaría comenzar a plantear las preguntas que me surgen a mí como lectora de cómo fue esta idea de voy a traer una obra que tenga que ver con una leyenda, con un mito que se pueda asociar a esta realidad que estamos habitando en la actualidad, pero que traiga también muchos aspectos históricos. Entonces, me gustaría partir desde ahí. Bueno, más que nada, muchas gracias por la invitación. Empezamos por ahí. Mira, Diablo Diablito nace de un proyecto que yo tenía desde hace muchos años por ahí guardadito, ¿no? Que pensaba escribir sobre estas leyendas, que yo las conocí porque me las contó mi abuela. Pero a partir de ahí, pues me di cuenta que hay muchas personas que no las conocían, inclusive personas de mi edad, compañeros que desconocían las leyendas o tenían diferentes versiones, porque es que como son, pues han pasado de boca en boca, cada quien la cuenta a su manera o tiene su propia versión, ¿no? Pero llegó un punto, en el caso ya con mis hijos, que ellos las conocieron por mí, pero tienen primos que también son de San Ignacio y desconocían algunas de ellas. Entonces de ahí es donde surgió, sobre todo con mi hija, cuando yo le conté la leyenda de la Capilla del Diablo, que es la de este libro, que fuimos a la capilla, subimos y para ella fue así como que, wow, entonces esta persona sí vivió, o sea, es una leyenda viva, como me decía ella, porque es de alguien real. Y digo, sí, efectivamente es de alguien real, y ella pues llegó contándosela a sus primas que habíamos ido a la capilla y toda la historia, y así como que, ¿a poco? ¿Y ahí está enterrado? Sí, entonces sí es cierto, pero como que había mucho desconocimiento al respecto, ¿no? A mí me ha gustado siempre escribir cuento infantil, que lo he escrito desde que yo recuerdo, ¿no? Pero en el caso de estas leyendas pensé, bueno, es que como que escribir la leyenda, hacer un libro de leyendas, pues no, ya había leído mucho, y era como que no para que un niño dijera, ay, léete un libro de leyendas. En cambio, pensé, si lo hago un cuento, es un cuento que si el libro no lo lee, yo se lo puedo contar, o alguien se lo puede contar. Entonces de ahí nace hacerlas como un cuento y crear personajes. Este es el segundo libro de este proyecto. En el primer libro es donde pues ya está el personaje Jacinta, donde pues explico quién es Jacinta y cómo es que llega a casarse con Pedro y toda esa historia. Pero es alguien que vivió o está viviendo el momento en el que ocurren las leyendas. Entonces es como que estar en ese momento ahí. Para mí es como que, es que me lo está contando Jacinta, es que Jacinta estuvo ahí.
es que alguien la vivió. Y me fui al contexto porque pensando en este caso fue algo en el virreinato, en el término del virreinato, entonces, pues quieras o no tenías que ir un poquito a la historia, ver qué es lo que estaba pasando, cómo se relacionaban las personas, cómo hablaban, qué cosas estaban ocurriendo. Entonces me fui así como que no queriendo, investigando un poquito, y fue donde llegué con el mesón, que el mesón también realmente existió. Ahora pues hay otros lugares, otros locales en ese lugar, y está justo frente a la plazuela. Entonces dije, bueno, pues este es un buen lugar para que alguien esté en el centro del pueblo, a donde llegan todos, y que se puedas enterar de todo. Y Jacinta pues surge de esa necesidad, yo creo que tenemos siempre las mujeres de contar cosas, y se me hace que era mejor que lo contara una niña con una visión como que más general. Los hombres, tengo entendido que son como que más puntuales, ¿no? No ven como que tanto detalle, por lo que yo tengo experiencia, mi esposo, mi papá, mis hijos, ¿no? Mis alumnos son como que más generales, y las mujeres somos más detallistas. Entonces dije, bueno, ¿y qué nombre? Pues no sé, Jacinta fue como que el primero que se me vino, que me sonó a épocas lejanas, que no es tan común hoy en día, y pues ya empecé como que a darle esa personalidad de que, bueno, es una niña mestiza, pero aprendió a leer, y es muy platicadora, y le gusta contar historias. Entonces pues quería estar en un lugar donde pasaran cosas, y es cuando se casa con Pedro, llega al mesón, y todo el mundo llega al mesón, porque en ese tiempo es cuando se empezaron a abrir los reales de minas, y como San Ignacio es un pueblo de paso hacia la sierra porque está al pie de la sierra, pues era como que el lugar ideal para que todo el mundo llegara ahí a dormir, a dejar animal, a comprar cosas, a todo. Y pues efectivamente todos han llegado al mesón, así como llegó Bernardo. Y Bernardo llega junto con un personaje que sale en el cuento anterior, que menciona el otro personaje que vino con Bernardo, y ahora Bernardo pues también recuerda que se vino con ese minero, y que pues ya venía arrepentido, ¿no? En el viaje, por el trayecto, 2 meses de viaje, imagínate, el hombre nunca se había subido a un barco. Entonces, o sea, son cosas que, como doy clases de historia en secundaria, entonces pues lo he aprendido entre las lecturas que hacemos cuando estudié literatura, entre mis clases de historia, entre pues investigaciones por ahí que han salido precisamente para estos libros, ¿no? Entonces, pues de ahí parte más que nada el hecho de traer estas leyendas, de que se están perdiendo, y creo que para los jóvenes de hoy, a mí me parece que es muy importante que tengan este contacto, ¿no? Con nuestras raíces, que volvamos de nueva cuenta a retomar todas esas historias que se están perdiendo, y qué mejor manera de que se conserven que mediante un libro, pues un objeto que digas, aquí está, mira, aquí la leí. Y yo, como les digo, es mi versión, porque pues es un cuento, pero pues tiene lo básico de la leyenda, que Bernardo vendió su alma al diablo, y efectivamente la capilla existe, ahí está enterrado su cuerpo. Entonces, pues dentro de este mundo ficcional hay también, pues realidad, es esa mezcla. Y creo que es especialmente una de las cosas, y ahora que nos menciona acerca de que hay más obras al respecto, hay una obra más al respecto, una de las cosas que me llamó mucho la atención aquí fue la construcción del universo en el que transcurre la historia. Porque si bien hay muchos aspectos en los que rápidamente se identifica uno, por ejemplo, lo de, es que está la situación de que atmosféricamente empieza la lluvia, empieza todo este torrencial, ¿qué hacemos? Vamos a tomar algo caliente. Entonces, ese tipo de detallitos fueron muy interesantes de... Yo también, cuando se empieza la lluvia, necesito algo caliente, necesito algo para calmarme, especialmente cuando están estos truenos que en la historia pues son muy difíciles de lidiar con ellos, porque es de repente te cae esta tormenta y no sabes qué está pasando, no sabes de dónde viene, si es algo sobrenatural, si es algo básico del lugar, que sabemos que aquí es un poco raro, pero probablemente en aquella época lo era. Y esta construcción del mundo que se va haciendo a través de pequeños detalles, creo que es lo que lo hace tan vivo, y lo que hace que puedas identificarte y que puedas pensar, yo podría estar ahí, yo podría fácilmente estar viviendo eso. Y estos pequeños detalles, cuando dices es que yo me he basado en la vida que tengo, en mi vida cotidiana, en este reconocimiento de las personas que conozco, también me lleva a otra pregunta que justamente creo que nos va a establecer una relación aquí con la obra del profesor Javier, o más bien de la obra de Liere y lo que ha estado revisando el profesor Javier acerca de la obra de este autor, que tiene que ver con
estos arquetipos que tenemos en nuestra realidad, y especialmente en la realidad sinaloense, de las personas. Por ejemplo, aquí 2 personajes que me llamaron muchísimo la atención fueron esta relación entre Jacinta y el padre. Y este juego que fue muy cómico, pero también fue un reconocer de esta fácilmente podría ser tal tía, o esta persona fácilmente podría ser el padrecito con el que me tocó crecer cuando iba todos los días a misa. Entonces, reconocer arquetipos en nuestra región, que quizá hay arquetipos similares en otras regiones, pero que se configuran específicamente aquí y que responden a esta realidad en la que nosotros nos encontramos. ¿Cómo ha sido este reconocimiento, más allá, pues obviamente, de lo que mencionaba de su esposo, de sus hijos, de sus alumnos, sino al momento de configurarlo, cómo ha sido esta idea para que, bueno, luego podamos conectarlo justamente con el tema que vamos a trabajar ahorita también con la alteridad castigada, porque creo que me parece muy interesante partirlo desde ahí. Sí, mira, Jacinta y el padre Francisco surgen porque a Jacinta nadie le cree, toda la gente la tiraba loca. Entonces, pues todo llegaba a oídos del padre San Ignacio. Ahorita puedo decirte que es un pueblo que tendrá unos 5,000, 6,000 habitantes. Es un pueblo pequeño. Imagínatelo, hace 200 años, pues era un pueblo mucho más pequeño, ¿no? Entonces, todo giraba, digamos, en torno de la iglesia. La iglesia está al lado de la plazuela, el mesón también. Entonces, era como que todo muy cercano. Y Jacinta, pues ella aprendió a leer precisamente en una misión de sacerdotes. Entonces, tenía como que esa cercanía con la iglesia y era muy amiga del padre, pero pues ella era como que muy ocurrente. Entonces eso de que todo iba y le contaba y el padre, ya, pero no le cuentes a la gente porque la gente llega aquí a decirme todo lo que, de esas barbaridades que tú hablas, pues, y el padre era como que siempre, ya Jacinta, no inventes cosas, porque ella era, todos creían que era como fantasía, pero precisamente pues en este cuento va Jacinta y le dice al padre, oye, es que pues él le vendió su alma al diablo, pero ¿por qué? ¿Estás seguro? Él te lo dijo. Y ella, no me lo dijo. Pero pues ya luego lo que ella ha visto, y luego está el capítulo en donde lo que ella dijo, pues realmente está pasando, ¿no? Está por eso en 2 partes, la parte de Jacinta y la parte de Bernardo. Y el padre Francisco, fíjate que ese personaje salió de un sacerdote que fue mi amigo, que ya falleció, y era un padre tan buena onda, que recuerdo, San Ignacio, pues no sé si lo conozcas. ¿Tú sí conoces San Ignacio? ¿Tampoco? Bueno, tenemos que ir un día. Es un pueblo pequeño. Ahorita pues ya hay internet como en todos lugares, pero todavía hace, ¿qué será? 20, 30 años, había cuando las famosas antenas parabólicas, había una antena parabólica para todo el pueblo. Y en una ocasión yo estaba viendo una peli en la casa y de repente me la quitan y me ponen el fútbol. Y la antena estaba en el pueblo porque está es como que el lugar más alto y hay alguien que la manipulara. Bueno, entonces yo hablo por teléfono y me contesta el ayudante del padre y le dije, oye, pero ¿por qué cambiaron la antena si yo estaba viendo una película? Y me dice, es que el presidente municipal quiere ver el fútbol. Y me acuerdo que le dije, oye, pues creo que el presidente puede poner una antena parabólica en su casa. Yo no, porque en ese tiempo no era como que vea tantas. Es que dile por favor al padre que me ponga de nuevo la película. Y me puso la película. Pero en la misa del domingo está el padre, lo dice, esos que se ponen a ver películas en lugar de venir a misa todos los domingos. Y yo solté la risa porque sabía que era para mí, ¿no? Y ya que termina la misa, le digo, padre, pero ¿cómo se le ocurre decir eso? No, que es que tú fuiste la única que habló, me dice, no eres tan importante. Pero nadie me dijo que le dijera al presidente que se comprara una antena para él. Le dije, pues qué bueno. Entonces, él me decía, es que para que, de ahí surgió, pues más que nada, el que, bueno, un padre, que así como llega Jacinta y le cuenta cosas, pues que él también esté como que, ya Jacinta, no, párale. De ahí más que nada donde surge la idea de ese personaje del padre. Y Jacinta, pues quizás realmente para el contexto de la época, el que ella dijera, es que le vendió su alma al diablo, cuando la gente realmente creía que eso pasaba, pues era como que me estás alborotando al pueblo, ¿no? No vayas a contar esas cosas. Entonces de ahí es de donde surgen esos personajes y esa relación que a mí me pareció que era importante porque le daban como que precisamente ese toque gracioso, porque nunca pensé en que esto fuera un libro de terror, que pudo haber sido una historia de terror, pero no, yo no la quería, no quería que fuera eso. Entonces eso le daba como que ese toque gracioso y ya también el diablo, por ejemplo, pues tampoco es un diablo que da mucho miedo, es así como que, no sé,
buena onda, diferente, no sé, algo así. Justamente en esta situación, ahorita que mencionaba lo del alcalde y todo esto de la antena, creo que aquí ya podemos incluso, y para estableciendo justamente la continuidad y para que podamos pues ir preparando lo que va a venir después en el siguiente bloque, es esta comunicación que se transmite a través de las relaciones de poder. Porque aquí hay relaciones de poder. Desde el momento en el que estamos con un personaje como Jacinta, a la que es constantemente cuestionada justamente por el padre, que, oye, Jacinta, me dices que esta persona te robó este dinero, que no te pagó, pero ¿cómo es posible que vengas a acusármelo? Entonces necesitas ser castigada por eso tú, y además tu castigo va a ser buscar la salvación de ellos. Entonces, estas relaciones que se van construyendo, que justamente nos va a remitir ahora a trabajar un poquito también con el aspecto que maneja el profesor Javier acerca de su lectura que ha realizado en cuanto a la obra de Óscar Liera, pues creo que son un tema que podemos poner aquí sobre la mesa y podemos ir discutiendo acerca de cómo hemos trabajado en eso en diferentes obras literarias o cómo se puede llevar esto a el aspecto de lo que estamos habitando ahorita. Creo que las relaciones de poder las vivimos todos los días, en todas las formas, desde los padres, desde la familia, que creo que es el núcleo principal y donde vamos a partir ahorita con el profe Javier, hasta en una plática en la que estamos buscando turnos para hablar, en la que estamos estableciendo la dinámica de la conversación, pues ya hay una dinámica de poder ahí. Entonces, ¿cómo sientes, perdón, por tu No te preocupes. ¿Cómo sientes este aspecto de las relaciones de poder que están ocurriendo aquí en el pueblo, en la obra? Esta relación de poder, ¿sabes? Se refleja desde el momento en que el personaje principal es un hombre. En el cuento anterior también el personaje principal es un hombre. Entonces, analizando la leyenda, los personajes casi son hombres, todos son varones los que están en esas leyendas. Y yo creo que la mujer, la única es la Llorona, que estoy trabajando en mi versión porque sí va a ser un poquito diferente porque esta está relacionada con otras cosas, pero de ahí todos son hombres. Está otra de Milán, que es otro personaje, que también es un varón, está también relacionado algo con el diablo, pero eso me di cuenta en las leyendas. Entonces siempre la relación de poder, ¿quién la tiene? ¿Quién es el que aparece como figura principal? El varón, el hombre. Y de ahí fue que Jacinta dije, bueno, es que si todo está ocurriendo entre hombres, pues tiene que haber una mujer aquí, o sea, desde mi perspectiva, o sea, si es ella quien va a llevar la historia. Y si te das cuenta, aquí Pedro queda como, participa, el esposo de Jacinta, pero así como que yo te apoyo, Jacinta, yo te echo porras, que quizás para esa época pues se salga un poquito del contexto, pero digo, bueno, es que también tiene que haber algo como que él le dé a ella esa oportunidad de brillar en ese sentido, ¿no? De darle de que conserve su personalidad, que la apoye. Porque el padre por un lado la reprime y Pedro es como que ya estoy acostumbrado a que Jacinta sea así y así la quiero y así vivo con ella y yo estoy aquí para apoyarla. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. Muy bien. Entonces, bueno, planteando todo esto, me gustaría que podamos retomar un poquito acerca de esto que estaba mencionando acerca de las obras y que nos diga un poquito primero sobre que aparte de la otra, no sé cuál es el título de la otra obra que me tiene al respecto. Es El Forastero. Ok. Que podemos trabajar desde ahí y preguntarle desde ya que menciona que está trabajando en otro tema, ¿cómo está proyectada la idea de desarrollar toda esta historia o todo este universo que se está construyendo? Todo ocurre, pues más o menos es en la misma época porque es donde surgieron esas leyendas y están relacionadas de cierta manera. Por ejemplo, en El Forastero, pues es donde se narra toda la historia de Jacinta. No empieza contando la historia de Jacinta. Se trata sobre la fundación de San Ignacio. San Ignacio antes se llamaba Piaxtla y se llamó San Ignacio a raíz de que, según cuenta la leyenda, pues llegó alguien al mesón y dejó su animal ahí cargado y se fue y nunca regresó. Entonces, pues, tenían ahí guardados esos bultos que le había dejado y finalmente los abren y encuentran ahí la imagen de San Ignacio, un santo de bulto con una cartita y la cartita pues dice que es el santo patrono del pueblo y que va a cuidarlos, Entonces ya de ahí Jacinta y Pedro, que estaban recién casados, pues ya van a la iglesia y pues ya, la gran fiesta, ¿no? De que San Ignacio ahora tenemos ese santo que nos cuida y que también está ahí el santo en la imagen en la iglesia y sale un personaje que es el minero, Jerónimo,
porque pues dentro de ese mundo, pues Pedro lo acompaña y van a la mina, y como para poner el contexto, porque para mí será muy importante cómo van a estar relacionadas, que el contexto de la época quedara claro. Entonces, viene con él Bernardo. Y aquí en este cuento también se menciona algo que va a servirme para el siguiente cuento, y que haya como que cierta relación entre ellos, y que se mantenga como que ese ambiente, ese contexto, esa época, y que los 3 cuentos, o bueno, los que siguen, porque sí son varios, pero pues vamos a ver cómo van saliendo, pero la idea es esa, que se mantenga esa conexión entre ellos. Bueno, esto creo que como lectora, como le digo, al principio, antes de tener la obra en mis manos, no había considerado leerla, pero una vez que llegó a mis manos fue mira, qué interesante lo que me está presentando aquí. Creo que desde la contraportada ya se establecen cosas que me parecieron de mucho interés. Y creo que desde que empiezas a tener el libro en las manos, desde que empiezas a revisar aspectos incluso desde la maquetación y cómo está diseñado, que pues son muy interesantes y que guían muy bien la lectura, especialmente esto que mencionaba acerca de los 2 tiempos, o 2 perspectivas bajo la que se está trabajando, la perspectiva de Jacinta, la perspectiva de Bernardo, cómo incluso visualmente es posible identificarlas gracias al apartado del cambio de color de la página. Sí. Pues es muy interesante, y creo que es uno de los aspectos que más me llamó la atención en un primer punto, pero después fue la historia lo que terminó de atraparme, lo que terminó de generar esto. Entonces, desde esa perspectiva, yo quiero decirle muchas gracias por la obra que he creado. Ay, gracias. Me conectó mucho con mis raíces, porque esta es una plática que de esto de leer la perspectiva de Jacinta es como escuchar a mi mamá platicarme una historia. Entonces, sí. Fue muy bueno sobre eso. Entonces, muchas gracias por la obra que he creado, y muchas gracias por traernos esta visión que nos hace falta de una historia donde yo pueda identificar el mundo en el que estoy viviendo, o una historia en la que pueda identificar de esto es algo con lo que yo conecto, porque estamos muy acostumbrados a leer obras que ocurren en Estados Unidos, obras que ocurren en últimamente muy famosas las novelas chinas, por ejemplo, obras que se ocurren en China, pero ver una obra, y más bien una obra con la que puedas conectarte desde niño, que no creo que sea específicamente infantil, yo lo siento que es para todos, y que puedas identificarlo también a través del espacio, a través de las costumbres, de estos pequeños gestos que le mencionaba, pues ha sido muy edificante como lectora, ha sido muy edificante como persona que habita en Sinaloa, tener este acercamiento. Entonces, bueno, a partir de este punto creo que podemos comenzar a hacer una pausa de identificación. Entonces, muchas gracias y continuamos. Regresaremos en un instante para que los libros y tú tomen la palabra. Desde Culiacán, Sinaloa, entre calles que proyectan tradición y futuro, renace la voz de una radio que escucha, que comparte, que acompaña. Una radio que proyecta el arte que nos une, las historias que sanan y las voces que sueñan con un Sinaloa más justo, más humano. Transmitiendo en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para el resto del mundo, puede escucharnos a través de radiowaz.org. Radio Waz, la radio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Con visión de futuro 2029. Regresaremos en un instante para que los libros y tú tomen la palabra. Muy bien, continuamos aquí en Los Libros Tienen la Palabra, el podcast de la editorial de la UAS.
que, bueno, pueden escucharla a través de las diferentes plataformas de Radio UAS, incluidas, por supuesto, nuestras redes sociales. Entonces, continuando con esto, tenemos aquí a nuestros invitados, la maestra maestra Beatriz y el maestro Javier, y estamos hablando acerca de sus obras, Diablo y Diablito, parte de nuestra maestra Beatriz, y de parte del profesor Javier, pues tenemos una obra que es una antología de ensayos acerca de Oscar Liera, que estaremos trabajando. Y ahorita que estábamos en una pausa, estamos platicando con la maestra Beatriz acerca de esta obra. Bueno, unas cosas que estábamos mencionando antes ya tenían que ver acerca de cómo se construyó la obra, cómo surge la obra, pero me gustaría que la maestra Beatriz nos trajera un poquito de lo que nos mencionaba ahorita en el corte, Bueno, sí, ahorita te mencionaba de cómo es que me animé a escribir, más bien a publicar sobre todo, ¿no? Que fue en pandemia y como te comenté porque, pues, primero veíamos la pandemia muy lejana, pero poco a poco personas cercanas a mí fueron ocurriendo situaciones, entonces cada vez las veía más cerca y dije, ay Dios mío, si me toca a mí, y fue cuando dije, bueno, voy a publicar esto para dejar algo, yo pensando siempre en mis criaturitas, ¿no? Que ya están bien grandes mis hijos, pero dije, bueno, que tengan algo de lo que he escrito, que lo tengan por ahí en físico. Y es como publiqué El Forastero, una publicación de autor, sencillita, económica, se vendió, distribuyó, regaló entre mis amigos, y es cuando te comentó que me llama una señora para decirme que su nieto le había regalado mi libro, y cuando lo leyó, pues empezó así como que a revivir sus épocas de niña en San Ignacio, cuando iban al río, cuando me caminaba por el pueblo, el mesón, porque ya le tocó todavía cuando existía el mesón, y que lo que le causaba admiración y que no se acordaba es que de qué familia era Jacinta, la sentía tan familiar, pero que no se acordaba de quién era, que el nombre no le recordaba a nadie. Y pues fue cuando yo ya le dije que era un personaje de ficción, y me decía, ¿de veras? ¿Estás segura? No es de la familia tal. Y yo, no es de la familia tal, es un personaje que yo creé para este cuento, pero ella se quedó con que no, es que yo sí recuerdo que hay alguien que se parece a Jacinta y cuando me acuerde te voy a decir quién es. Nunca se acordó porque ya me regresó la llamada, se le olvidó, ¿no? Pero sí fue algo que me pasó con este personaje, y de hecho yo desde que nació yo siempre pensé que iba a estar en los demás porque se me hacía muy simpático, y creo que es parte importante para mí. No sé, tu perspectiva de lectora. Bueno, como mi perspectiva de lectora, me gusta hablando de que le mencionaba que esto me recuerda un poco cuando hablo con mi mamá acerca de las anécdotas y las historias que hay acerca de la región y de lo que ella ha vivido. Una de las cosas que me decía cuando recién comenzaba a estudiar letras es, Karen, es que tú no sabes que a veces cuando lees algo, te encuentras algo que a lo mejor alguien escribió solamente porque sí, a lo mejor alguien lo escribió solamente porque tenía las ganas en ese momento, a lo mejor cuando tú como lectora te lo encuentras es justo lo que necesitas. Y creo que eso es lo que me pasó con este libro, que digo, no esperaba yo leerlo, pero una vez que lo encontró, una vez que llegó a mis manos, fue un resonar conmigo y decir, me siento tan cálida, siento esta situación de confort, de estar leyendo una obra que resuena conmigo. Y por eso es que me parece tan fascinante el tener esta obra. Sí, pues está con nuestros paisajes, con nuestro entorno, y como comentabas ahorita, regularmente todo lo que leemos son paisajes de otros países que sí decimos qué bonito, sí, qué bonita la nieve, qué padre, pero no es nuestro contexto, no es nuestra realidad. Entonces, conectar con nuestra realidad, a mí me gustó mucho. Eso de tener que investigar esa parte, porque mi abuela me contaba mucho de las minas, porque un antepasado mío trabajó en las minas, que es otra de las historias que por ahí va a aparecer quizás en algún cuento. Entonces yo me traje todos esos recuerdos a la mente. Mi papá, que vivió también en una comunidad serrana durante su niñez, y todo eso es como que fue armando este universo que finalmente pues es nuestro, es Sinaloa, del municipio que seas, Mazatlán, San Ignacio, Mazatlán, Culiacán, Mocorito, no sé. Es nuestra realidad. Y bueno, y ahorita que mencionamos la realidad, y justamente ya para no dejar aquí esperando al profe Javier, porque de hecho yo tengo que confesar que tengo como 2 semanas aproximadamente atiborrándolo de preguntas. Pero las preguntas que voy a hacer ahorita, todavía no las conoce.
pero yo hace tiempo que le vengo preguntando porque he tenido la oportunidad de conocer su obra, es mi profesor, hemos tenido clases, o sea, él me ha impartido clases, entonces, en ese sentido creo que puedo bolearle un poco. Y uno de los aspectos que hemos trabajado con el profe es acerca de conocer su obra, acerca de ver lo que él está creando, y es que él ha trabajado mucho con autores de la región. Así como tenemos aquí a la maestra Beatriz, pues hay otros autores que antes, y que no, un tiempo pues ya un poquito más lejano para nuestra generación, nos estoy incluyendo a todos, todos aquí somos jóvenes de corazón. Claro que sí. Hay autores que han pasado desapercibidos a nivel literatura, aun cuando fueron reconocidos a nivel literatura. La mayoría hemos escuchado de Oscar Liera, la mayoría hemos escuchado de Owen, que el profesor ya ha hecho otra obra anteriormente muy similar en el sentido de la forma sobre Owen, pero en esta ocasión pues nos trae una obra acerca de Oscar Liera, y todos sabemos que existe el Teatro Oscar Liera aquí en Sinaloa, pero nosotros probablemente no estamos tan identificados con la obra de Oscar Liera porque es una obra que cuando hablamos de es una obra literaria ya se empieza a generar un estigma. Pero una de las cosas que me llamó mucho la atención para poder reencontrarme con la escritura de Liera, y fue justamente a través de este libro, es entender que hay muchas temáticas de nuestra realidad que son llevadas a través de Liera, aun cuando era una época que no era la actualidad per se en la que nos encontramos, pero ya son temáticas que se están discutiendo y con perspectivas que probablemente todavía no hemos explorado lo suficiente. Entonces aquí me gustaría justamente establecer la conexión ya y abordarlo a partir de estos aspectos que tienen que ver con la realidad, tienen que ver con los arquetipos sociales, con los arquetipos familiares que se establecen en el estado de Sinaloa y que él rescata. Entonces por ahí nos gustaría pues ver por el profesor ¿qué puede comenzar a comentarnos? Sí, bueno, pues antes que nada, pues muchas gracias por la invitación a la dirección de editorial y también por el alojamiento a Radio UAS. Muchas gracias. Y pues es un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Para mí ha sido un placer estar escuchando lo que ha dicho Beatriz. Y bueno, yo estoy enamorado de la literatura sinaloense, como se habrá dado cuenta. Me parece que hay autores, hay obras muy relevantes que, como bien dices, no se han explorado todavía. Y bueno, Oscar Liera, cuando hablamos de Oscar Liera, estamos hablando también, como también lo mencionas, de una realidad, ¿no? De una realidad social de los años, predominantemente de los años 80. Y el valor de Liera, conectando con lo que decía Beatriz hace un momento, de esta cuestión de lo regional, del arraigo que tienen los autores y que no puede ser de otra manera porque nacen aquí o nos venimos a radicar aquí también, sentimos un amor por la tierra, ¿no? por las raíces, y vamos anclando, ¿no? Recuperando esta cuestión de la memoria, de la identidad, las costumbres, las tradiciones, toda la mitología que se ha tejido, ¿no? en la región, y que los autores han, como el caso de Oscar Liera, ¿no? han indagado en ella para recrear esas realidades. Estamos hablando, por ejemplo, de esta dramaturgia regional, ¿no? que tiene, por ejemplo, el Jinete de la Divina Providencia, que versa sobre Jesús Malverde, ¿no? un mito creado en el Porfiriato, y que Oscar Liera lo recupera, ¿no? le da una dimensión también diferente, se conecta, hablando de literatura, con Fuente Ovejuna, ¿no? cuando todo el pueblo protege a Malverde y todo el mundo es culpable, ¿no? Cuando están investigando quién causó el robo, todo el mundo es Malverde, ¿no? Entonces es como decir, Fuente Ovejuna lo hizo, ¿no? Y Oscar Liera pues era también un apasionado de los siglos de oro. Por ejemplo, también cuando escribe Los Caminos Solos, el compromiso era tal de Oscar Liera que se fue a Cozalá, ¿no? a hacer una investigación casi antropológica, digamos, ¿no? sociológica, y recupera mucho el lenguaje. El lenguaje es como una marca también en la dramaturgia de Oscar Liera, porque es un lenguaje sí regional, pero también muy poético, ¿no? Y también por eso mi interés pues con este libro es no solamente hacer una crítica de la dramaturgia de Oscar Liera desde una perspectiva, no sé si novedosa, pero por lo menos que no se había implementado, pero sobre todo lo que me interesa es decirle al público, ¿no? que lean
lean a Oscar Liera, la dramaturgia, porque una cosa es ir al teatro, ¿no? Ver escenificadas las obras, que también causa mucho placer y mucha emoción, ¿no? Toda una serie de sentimientos, pero leer a la dramaturgia, ¿no? Vicente Leñero hace esa distinción, teatro y dramaturgia. Dramaturgia, la obra escrita, produce mucho placer también leer, ¿no? La dramaturgia de Oscar Liera, pero además te da un momento para la reflexión, ¿no? Volver a releer lo que te atrajo, ¿no? Y valorar, ¿no? También el vuelo poético que tiene. Es un gran poeta, creo yo, Oscar Liera. De hecho, él comenzó como poeta, escribió dos, 3 libros de poesía, pero se decantó por el teatro también. Entonces, no tiene desperdicio, ¿no? Conocer la obra de Oscar Liera. Y recuperando esta cuestión, pues, de lo histórico, digamos, de cómo Oscar Liera indaga en la historia también, nos permite conocer no solamente aquello, ¿no? que pasó, los acontecimientos, sino hacer una reflexión desde nuestro presente, ¿no? Interrogarnos qué estamos haciendo hoy, ¿no? ¿Qué estamos viviendo hoy, ¿no? En relación con aquel pasado? ¿Qué tanto hemos cambiado, ¿no? ¿Qué tanto necesitamos cambiar? Porque, por ejemplo, Oscar Liera dice, yo cuando escribo del Porfiriato, en realidad estoy escribiendo del presente, ¿no? Es decir, no ha cambiado nada, ¿no? Criticando la época de los años 80, dice hay corrupción, hay fraudes electorales, hay injusticia social, hay pobreza, un dispendio por parte del gobierno, etcétera, ¿no? Entonces él planteaba eso, ¿no? Estamos viviendo similar, ¿no? A lo que vivimos en el cañedismo, y lo que buscaba precisamente con este tipo de teatro social, pues era crear conciencia, ¿no? Era crear en el público, en el espectador, un alto, digamos, ¿no? Para la reflexión, ¿no? Y precisamente cuestionarnos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Qué estamos haciendo diferente? ¿Qué tanto hemos cambiado? Y hay, por ejemplo, porque Oscar Liera pues era un hombre comprometido con su tiempo, era, digamos, fue muy sensible a su época, y no se detenía tampoco para criticar de manera fuerte cuando era necesario. Escribió una carta a Toledo Corro, ¿no? Al Tigre, como le decían, al gobernador de los años 80, del 81 al 86 me parece que gobernó aquí en Sinaloa, y le escribió una carta fortísima, ¿no? Una carta impactante que uno la lee hoy en día y pudieras decir todavía está vigente el pensamiento de Oscar Liera, ¿no? Porque criticaba sobre todo esta cuestión del narcotráfico, la violencia, las balaceras desatadas en la ciudad, y pues uno se pregunta, ¿no? ¿Qué tanto hemos cambiado, ¿no? ¿Qué tanto sigue, ¿no? La situación social que criticó y denunció Oscar Liera? Bueno, y justamente en este sentido, en lo que estamos platicando ahorita acerca de cómo estas situaciones que se vivían en esa época, en realidad ahora, cuando hacemos la retrospectiva, muchas veces se nos olvida lo que se pasó, muchas veces se nos olvida las cosas que se estaban viviendo en ese entonces, porque se habla de que, pues sí, la realidad de ahorita en Sinaloa es muy difícil, pero también es cierto que esta realidad ha estado latente todo ese momento. Son aspectos que vienen desde muchísimo antes, que se han presentado en diferentes formas, que tal vez no se accedió en ese momento a ello porque no había ese mismo tipo de manera de difundir la información, pero que hoy en día, justamente a través del tener mayor contacto, tener mayor disponibilidad de acceder a esta información, pues podemos comenzar a hacernos conscientes de la realidad que vivimos, hacernos conscientes de esas cosas que están ocurriendo. Y en ese sentido me gustaría preguntarle acerca de este tema específico que se maneja a través del libro, a través de todos los ensayos, que tiene que ver con la alteridad, que tiene que ver con eso de ser otro, de ser alguien que se está saliendo de las normas, que ser alguien que se está saliendo de aquello que se espera de uno. Y en el aspecto de Oscar Liera, desde su inicio y de esta exploración que hace a través de sus obras, ¿cómo podríamos hablar de Liera en la actualidad
como algo diferente a lo que tenemos. Ok. Sí, mira, Oscar Liera, ahorita lo abordaron un poco en el sentido de que su teatro o su dramaturgia es altamente política, porque precisamente habla sobre el poder, ¿no? No estamos hablando de un poder que proviene de las instituciones solamente, ¿no? Estamos hablando de un poder que está diseminado, y esta es la teoría de Michel Foucault, ¿no? De que está diseminado en la sociedad. Todos somos productores, ¿no? De poder, y todos también somos, digamos, víctimas, ¿no? O sujetos del poder, ¿no? Y en ese sentido, cuando Oscar Liera escribe estas obras, estamos hablando de los años 70, 80 primordialmente, estamos hablando también de unas estructuras sociales, ¿no? Por ejemplo, la cuestión del machismo, ¿no? O el patriarcado, como dicen, ¿no? El sistema heteronormativo, ¿no? Pues que era muy persistente, muy agudo, ¿no? Esa red de poder que existía y que existe todavía, ¿no? Cómo buscaban reprimir al otro, por eso es la alteridad, ¿no? La alteridad castigada, porque precisamente los que se escapaban de la norma heterosexual, ¿no? Los trans, los homosexuales, las lesbianas, etcétera, pues eran víctimas, ¿no? De la homofobia, de ese sistema que buscaba que no se salieran de la norma, ¿no? Entonces Oscar Liera pues era muy sensible a esa situación, a ese fenómeno social, y lo recrea en sus obras, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Damián, que sale en La infamia y sale en Las juramentaciones, Damián es el único chico de una familia bastante disfuncional que va a la escuela, saca 10, es muy educado, ¿no? Tiene buenos principios, etcétera. Sin embargo, la propia familia lo excluye, lo castiga, ¿no? Y pues lo tilda de lo peor, ¿no? Porque es homosexual, ¿no? Entonces, a pesar de que los demás primos de Damián pues son drogadictos, son borrachos, no trabajan, etcétera. Entonces estamos hablando también cómo la familia, ¿no? Y Oscar Liera recrea esa situación, cómo la familia también modela, ¿no? Modela un tipo de individuo que sea funcional, ¿no? Para el modelo patriarcal, digamos, ¿no? Pero también el modelo capitalista, ¿no? Que el modelo capitalista, pues lo que busca es una sociedad productiva, útil, ¿no? Y sana. Entonces, todos los que se escapan de esa norma, pues son reprimidos, son castigados, rechazados e incluso violentados, tanto física como simbólicamente, ¿no? Y Oscar Liera recrea toda esa situación en sus obras, ¿no? Y ese, digamos, como es mi perspectiva para el análisis de su dramaturgia. Entonces estamos hablando no solamente de un poder que viene del Estado, del régimen, que sí lo denuncia también Oscar Liera, pero sobre todo estamos hablando de este poder que está diseminado y nosotros mismos actuamos como vigilantes, ¿no? de los demás, y cuando se salen de la norma los castigamos, ¿no? Y bueno, se me fue aquí un poquito, pero estamos hablando de esa alteridad, ¿no? De los otros que son excluidos, rechazados y castigados. Sí, justamente, bueno, como les mencionaba, tuve la oportunidad de leer ambas obras prácticamente seguidas. O sea, estaba terminando justo de cerrar la última página de una y voy a empezar la otra. Primero me tocó Diablo, Diablito, y después me tocó La alteridad castigada. Y una de las cosas que me pasó justamente en de leer tan contiguo fue establecer bastantes conexiones aquí. Para empezar, lo mencionaba hace un momento, con el personaje de Jacinta, la identificación que hice después ya que estoy leyendo ahora La alteridad castigada, el reconocer estas dinámicas de poder, el reconocer estas estructuras familiares, estas estructuras sociales, cuando hablamos de la cuestión del pueblo. Creo que fue una situación que también me hizo muy consciente de lo que estamos viviendo, de lo que estamos encontrando aquí en Sinaloa, de lo que estamos encontrando aquí en Culiacán, que probablemente
a veces no somos conscientes de eso, a veces lo vivimos, lo experimentamos y no podemos nombrarlo. Y este aspecto de nombrar creo que ha sido muy interesante a mí en ambas lecturas. Si bien podemos encontrar la obra del Diablo Diablito catalogada, decía, como infantil o juvenil, pero de nuevo, yo no siento que es exclusivamente infantil juvenil, siento que es una obra para todo el público, una obra que cualquiera puede disfrutar sin importar la edad que tengas, por diferentes razones. Pero uno de los aspectos es que tanto Diablo Diablito como La Alteridad Castigada, a pesar de que sean ensayos y que a veces cuando hablamos de ensayos lo sentimos como va a ser muy difícil leer esto, va a ser muy complicado, tengo que tener un montón de bases teóricas para entenderlo. La realidad es que no. La realidad es que ambas obras, tanto Diablo Diablito como La Alteridad Castigada, son muy sencillas de leer porque también son muy sencillas en su lenguaje de resonar. La manera en la que están planteadas las obras no te obligan a ti como lector a forzarte, puedes disfrutarlas, puedes empatizar con ellas, puedes entender de qué te están hablando a partir de la experiencia. Y en ese sentido, aunque ya le hemos mencionado a la maestra Beatriz este aspecto de la experiencia, de qué aspectos de su vida pues tienen que ver con su producción, pues a mí también me gustaría preguntar al maestro Javier, ¿qué aspectos de su vida le hicieron resonar y decir, yo quiero estudiar la obra de Liera y yo quiero saber más de la Óscar de Liera y luego hacerlo llegar al lector? Sí, bueno, complementando un poco lo que estaba diciendo, porque se me fue un poquito el rollo ahí, estamos hablando no solamente de esta emanación del poder que sujeta a los demás, etcétera, sino también, y eso es muy importante, lo que dice Michel Foucault, donde hay poder hay resistencia, ¿no? Y a Óscar Liera también le interesaba mucho esa parte, ¿no? Cómo resistir, ¿no? Ante esa potencia, ¿no? Que hay de los demás en la sociedad, etcétera, ¿no? Eso es muy importante también, porque precisamente, y una muestra de resistencia, pues es, por parte del dramaturgo, pues es crear este tipo de teatro, ¿no? Y en lo que respecta a tu pregunta, bueno, yo cuando leía a Óscar Liera, lo leí hace mucho tiempo ya, pero sobre todo me llamó mucho la atención cuando vi una obra suya en la Casa de la Cultura de la UAS allá por el 2000 o 99, ya hace muchísimo tiempo. Vino una compañía de teatro de México y yo casualmente iba pasando por allí, un señor me regaló un boleto, me dice, ¿tienes boleto? No, le digo, no traigo, nada más me asomaba a ver qué había. Te lo regalo, me dice. Y me dio un boleto. Dice, es que yo me tengo que ir. Ah, bueno, y ya entré y me impactó, pero sobremanera, ¿no? Me impactó muchísimo cuando vi, era Camino Rojo a Zabaiba. Es una obra espectacular, ¿no? Desde el inicio a fin, tanto puesta en escena como leída. Leída también se disfruta muchísimo porque para mi gusto, es la mejor obra de Óscar Liera, ¿no? Es donde alcanza la cúspide creativa. Es muy, muy impresionante esa obra. Entonces, a partir de allí me empieza a llamar mucho la atención. Cuando empiezo a leerlo, también, sobre todo cuando lo empiezo ya a leer de manera más sistemática, ¿no? Porque encuentro que es un dramaturgo comprometido con su tiempo, ¿no? Muy comprometido con su tiempo, un crítico social, en todos sentidos, ¿no? Y bueno, pues a mí me ha llamado mucho la atención la literatura sinaloense. Yo no nací aquí, pero me siento muy identificado con este lugar, con este espacio y con esta literatura, ¿no? Ya tengo un buen tiempo viviendo aquí, y los autores que he leído, ¿no? Regionales o sinaloenses, me han llamado poderosamente la atención. Y ese fue el caso de Óscar Liera, ¿no? Quizá me sentí identificado también, ¿no? Por todas las vivencias que uno ha ido teniendo, ¿no? Yo me vine muy joven aquí a Culiacán, prácticamente solamente con la esperanza, pues por fortuna, soy muy afortunado de haber estudiado en la Universidad Autónoma de Sinaloa y creado aquí una profesión, una carrera también. Entonces, Óscar Liera igual, creo yo, se fue muy joven a la Ciudad de México, también sin muchas ilusiones más que el estudio, pero con la mirada puesta, ¿no? En forjar una carrera, ¿no?
quizá por allí me sienta un poco identificado con Oscar Liera. Claro que Oscar Liera es mucho mayor, ¿no? Un gigante de las letras. Yo apenas estoy aprendiendo. Bueno, muchísimas gracias, profesor, muchísimas gracias, maestra Beatriz, y muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando y nos están mirando también desde las redes sociales. Queremos agradecer tanto a nuestros tanto a nuestros invitados como a los espectadores. Esto es Los Libros Tienen la Palabra, y invitarlos también a que se sigan manteniendo la atención a esta serie de segmentos, esta serie de programas que se están generando gracias a la editorial de la UAS, a Radio UAS, y pues estamos en contacto y esperemos que puedan visitarnos en otro programa. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado en Los Libros Tienen la Palabra, el podcast de la Dirección de Editorial de la Universidad Autónoma de Sinaloa.